Mi nombre es Wes Kellerman, y para ahorrar tiempo, voy a ahorrar a todos la agonía de leer toda la historia de mi vida y mantener los detalles de lo que soy concisa. Tengo 25 años, pelo rubio corto y ojos verdes. Voy al gimnasio regularmente para asegurarme de que mi peso no se descontrola. Desde que trabajo la seguridad de la noche en un restaurante local. Estoy soltero y pasar la mayor parte de mis días trabajando, durmiendo, leyendo y viendo Netflix. No hay mucho que hacer en la vida de Wes. Bueno, eso fue hasta hace poco. Encontré un viejo diario mientras trabajaba hasta tarde en la bodega Luna Rosa la otra noche. Para aquellos que no lo saben, Luna Rosa se encuentra en Stillwater, Minnesota, y con el fin de que las cosas tengan un poco más de sentido, y necesidad de actualizar en la historia de las ciudades un poco. No soy un aficionado a la historia, por lo que algunos detalles pueden ser un poco fuera, y por eso me disculpo. Stillwater se construyó en 1837 en una gran ladera, con una pequeña parte del centro de la ciudad construida en un acantilado de arenisca que albergaba una red de túneles artificiales que se remonta a antes del siglo XVIII. La Joseph Wolf Brewing Company compró el sistema de cuevas en 1896 y utilizó los túneles y sus manantiales naturales para almacenar y fabricar su emblemática cerveza. En 1899, 3 trabajadores de la cervecería tropezaron con una sección de la cueva que no estaba cartografiada. 2 de los trabajadores fueron enterrados vivos en la cueva pocos minutos después del descubrimiento. El que sobrevivió sufrió heridas leves, aunque unos meses después ingresó en el pabellón psiquiátrico del hospital tras desvariar interminablemente sobre un demonio que acechaba en las profundidades de aquella cueva. Desapareció un par de semanas después. Con el tiempo, la cueva pasó a ser propiedad de la bodega Lunar Rosa, y con los informes de que la cueva estaba embrujada, se convirtió en un popular lugar turístico para los visitantes. Eso me lleva de nuevo a mi trabajo de seguridad en la bodega. Básicamente, patrullo la cueva fuera de horario, asegurándome de que nadie se adentra en ella para pasar la noche o robar alguna de las antigüedades. Había estado vigilando esa cueva durante 2 años, sin un solo incidente paranormal hasta ayer, cuando encontré el diario. Eran alrededor de las 11 de la noche, y yo estaba haciendo mi camino más allá de la antigua cueva en el sitio, cuando vi un movimiento por el rabillo del ojo. Vi como algunos guijarros sueltos y tierra se desprendían de las rocas más grandes y caían al suelo. Me acerqué para investigar y vi el diario medio enterrado. Lo saqué con el mayor cuidado posible inmediatamente después de recuperarlo, oí un leve ruido procedente del otro lado de los escombros. Me incliné hacia adelante para escuchar y oí el débil sonido de un raspado contra las rocas. «Hola», susurré. El ruido de arañazos cesó bruscamente y tras peinar la zona con la linterna, lo descarté como el eco de un ratón o algún otro roedor que pudiera estar merodeando por la cueva. Volví a la sala de seguridad y empecé a enviar mensajes de texto a mi supervisor sobre el libro enterrado que había encontrado. Sin embargo, me detuve justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, decidiendo que sería inútil contactar con ella tan tarde. Por no mencionar que lo más probable es que intentara atribuirse el mérito de que lo hubiera encontrado. Así que, reacio a separarme de mi descubrimiento, me llevé el viejo libro de Tommy a casa para leer su contenido. Al principio no podía creerlo, pero después de leer algunas de las entradas del diario, pude identificar a quién pertenecía. Heck, el trabajador de la cervecería que sobrevivió al Cavan. Aquella noche me quedé leyendo hasta tarde, y mentiría si dijera que no me aburrí como una ostra, y me decepcioné un poco. Me pasé horas leyendo sobre la vida cotidiana de un tipo, y aparte de su edad, no había nada ni remotamente interesante en el diario. Pero cuando empecé a dormitar, me convencí a mí mismo de que debía aferrarme al libro, al menos hasta que terminara de leerlo. Ahora,
Llegué temprano al trabajo la noche siguiente. Carlos, el guardia que estaba de turno antes que yo, me saludó apresuradamente y corrió hacia su taquilla. Tenía más prisa de lo habitual y cuando le pregunté, dudó antes de responder. No puedo creer que esté admitiendo esto, pero estoy empezando a pensar que este lugar está embrujado, dijo. Me tomas el pelo, ¿verdad? Me burlé. Creía que no creías en esas tonterías. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Su rostro palideció mientras parecía buscar las palabras adecuadas. Bueno, empezó justo después de cerrar por la noche. Vi algo moverse en uno de los canales. Juraría que era una persona, pero fui a investigar y no encontré nada. Pero durante las 2 rondas siguientes, ya sabes, justo antes de que llegaras, seguí teniendo la sensación de que estaba siendo observado. Y juro que oí a alguien susurrar mi nombre una vez. Oh, por favor, dime dónde viste la ironía en eso. Me burlé. En primer lugar, hay cámaras por todas partes, así que técnicamente te estaban observando todo el tiempo. Y en segundo lugar, el susurro que oíste probablemente fue una brisa que entraba en la cueva. Se sabe que a veces suenan como voces, pero ya sabes, solo digo... De acuerdo. Ya que vas a ser un idiota al respecto, supongo que tendrás que verlo por ti mismo. Buenas noches, Wes. Me saludó irritado y salió a toda velocidad de la sala de seguridad. Mi primer paseo por el lugar transcurrió sin incidentes y, después de darle un buen repaso a todas mis fuentes de seguridad, decidí seguir leyendo el diario para pasar el tiempo entre ronda y ronda. Continuaba prácticamente igual que lo había dejado, escribiendo sobre sus días de trabajo, su familia y sus compañeros. Pero al final de la entrada del 13 de junio de 1899, 3 días antes del derrumbe, las cosas se pusieron interesantes. Mencionó que él y sus 2 compañeros de trabajo oyeron arañazos procedentes de detrás de una de las paredes de la caverna. Pensando que alguien podía haberse perdido y estar en apuros, se lo comentaron a su supervisor, que repasó con ellos el trazado de la cueva. Después de una breve búsqueda y de barajar varias hipótesis sobre lo que podría haber sido el ruido, todos llegaron a la misma conclusión que yo, que solo oían roedores correteando por la cueva. Levanté brevemente la vista para comprobar los monitores de seguridad y me levanté de la silla para ver una de las imágenes más de cerca. La cámara apuntaba a la abertura de un túnel más grande apodado el Callejón de los Barcos. Lo llamábamos así porque a mitad del túnel había un bote de remos antiguo de cuando las cuevas se inundaron hace muchos años. Un escalofrío recorrió lentamente mi cuerpo cuando me di cuenta de lo que acababa de ver. Algo o alguien estaba en aquel túnel y yo lo había visto justo antes de que desapareciera por completo bajo el bote. Saqué el registro de seguridad y dejé una grabación de voz, haciendo todo lo posible por mantener la calma mientras hablaba. Aquí Wes Kellerman, id 990. La fecha es lunes, 14 de enero de 2016, y la hora, las 11:23 de la noche. Estoy documentando una posible irrupción en el Callejón del Barco y ahora me dirijo a investigar. Durante el día, los túneles están iluminados como el 4 de julio, con bombillas y tiras de luz en cada rincón para que los clientes no tengan demasiada claustrofobia o tropiecen con el suelo irregular por la noche. Es otra historia. Para ahorrar dinero, solo se dejan encendidas las tiras del suelo y en el ajuste más tenue posible, lo que nos obliga a los guardias de los turnos de noche a depender de nuestras linternas para ver. Preparé mi linterna y mi pistola eléctrica, apunté con ellas al barco volcado y me coloqué a unos 4 metros de distancia. Ordené al intruso que saliera varias veces, y cada vez me respondía el silbido del viento al pasar sigilosamente por delante de mí. Me acerqué cautelosamente a la pequeña embarcación y, tras respirar hondo, me dejé caer al suelo para mirar por debajo. Gilipollas. Respiré para mis adentros mientras leía una nota de Carlos pegada con cinta adhesiva en la parte inferior de la embarcación. Te pillé. Nos vemos mañana en el trabajo.
LOL. Firmado Carlos. Por si acaso Carlos se había quedado para asustarme, tomé precauciones adicionales mientras continuaba mis rondas. Acababa de llegar a la mitad de mi recorrido cerca de la cueva, en el sitio cuando oí el fuerte estruendo de rocas cayendo al suelo detrás de mí. Di un respingo de sorpresa y encendí la luz justo a tiempo para ver cómo una roca del tamaño de un balón de playa caía al suelo, desprendiéndose de un agujero de tamaño considerable en el que había estado alojada. Me quedé mirando la abertura durante unos minutos, dejando que la nube de tierra y polvo se disipara antes de observar las rocas circundantes en busca de daños estructurales. Cuando me di cuenta de que era seguro, no pude controlar mi curiosidad y me asomé al estrecho agujero. Serpenteaba unos metros, ensanchándose a medida que avanzaba, antes de abrirse en una gran cámara. Un momento después, estaba arrastrándome por la entrada del túnel y de pie en el borde de la gran caverna, y lo que vi me dejó sin aliento. Había estalagmitas salpicadas por toda la cámara, y cada una brillaba cuando el haz de mi luz se reflejaba en la condensación que las cubría. Me dirigí al centro de la sala, y tras rodear un par de pilares, un pequeño estanque entró en mi limitado campo de visión. Tras examinar el suelo de la caverna, deduje de inmediato que debía de ser un resto de cuando se inundaron las cuevas. Al principio no los vi, pero al mirar por encima del pequeño estanque, observé pequeños copos esparcidos en pequeños montones por sus bordes. Me acerqué con cuidado al pequeño estanque, haciendo todo lo posible por evitar arrojar copos sueltos o sedimentos y alterar su aspecto de espejo. A diferencia de las otras cámaras, esta carecía del ruido normal producido por las gotas de agua que caían en picado y las brisas que se abrían paso por los orificios ocultos de la cueva. Estaba completamente aislada del mundo exterior, y el silencio que producía era increíblemente apacible. Nunca me había dado cuenta de que estaba en la tumba de 2 Mendena muertos. Supongo que estaba demasiado inmersa en el momento como para darme cuenta, pero incluso ahora, imaginar la quietud irreal de aquel estanque me produce una calma que no sabía que existía. En fin, después de lo que me parecieron horas, me aparté del estanque para marcharme y me topé con una de las estalagmitas. Maldije en voz alta por la sorpresa cuando se partió bajo mi peso, llevándome la mitad superior de la estructura mientras caía hacia el suelo. Me agarré con fuerza, esperando quedarme sin aliento, pero, para mi asombro, la pieza a la que aún me aferraba prácticamente se desintegró contra mi cuerpo al amortiguar mi caída. Me puse rápidamente en pie de un salto y me encontré con un olor terrible, tan repugnante que era difícil describirlo con palabras. Si tuviera que describirlo, diría que olía como una mezcla de leche podrida, goma quemada y ceniza de cigarrillo. Ni que decir tiene que vomité en cuanto el hedor llegó a mis fosas nasales. Me tapé a toda prisa la nariz y la boca con la camisa para disimular el olor mientras iba a investigar el origen. Si eres aprensivo, te sugiero que te saltes esta parte. Lo que vi no tiene vuelta de hoja. El olor, como seguramente habrán adivinado, provenía de la parte de la estalagmita que seguía en pie. Iluminé la estructura, que ahora me llegaba hasta las rodillas, y me esforcé por mantener la distancia mientras estudiaba lo que quedaba de ella. La base no era gruesa, como la de una estalagmita normal. Esta tenía una base bípode que se fundía gradualmente en un solo cuerpo, y tampoco era la única. Después de escudriñar el resto de la sala, estaba muy claro que todas compartían la misma forma poco ortodoxa, y en cuanto examiné a fondo una que estaba intacta, no tardé mucho en reconocer su forma demasiado familiar. Mi respiración se entrecortó al contemplar los restos de la estructura rota, con la esperanza de desmentir los pensamientos que corrían desbocados por mi mente. El interior estaba recubierto de un residuo parecido al óxido, y al principio parecía hueco. Me incliné hacia adelante para verlo mejor, y me di cuenta de que toda la base estaba llena de algún tipo de liquidez grumosa y fangosa. Con un bolígrafo le di la vuelta
y raspé parte del líquido de los grumos más grandes. Dejé escapar lo que empezó como un suave gemido, y una vez que hube procesado completamente lo que tenía delante, se convirtió instantáneamente en un grito desgarrador. Las estructuras no eran estalagmitas, eran personas utilizadas como una especie de caparazón para preservar sus órganos y cubiertas, de Dios sabe qué. Salí a toda prisa de aquella sala y prácticamente me lancé al pequeño túnel, arañando desesperadamente la tierra suelta mientras gateaba por la estrecha salida. Caí por el pequeño montículo de escombros de la boca del túnel y tras ponerme en pie cojeando, corrí hacia la oficina de seguridad. Había llegado al tramo final y estaba a medio camino de la pasarela elevada cuando oí una serie de ligeros golpecitos metálicos que venían de detrás de mí. Me di la vuelta para iluminar la pasarela enrejada antes de escudriñar el resto de la pequeña cámara, y contuve la respiración e intenté escuchar más allá del ruido blanco de mi corazón latiendo con fuerza y las gotas de agua salpicando, y de repente mi linterna parpadeó un par de veces y luego se apagó. En el pasado me han ocurrido cosas parecidas, como que me he quedado a medio camino de mi rutina y de repente se me apaga la luz. Simplemente sigo las tiras de luz hasta la oficina y vuelvo a encenderla, y luego termino desde donde lo dejé. No pasa nada. Pero después de mi nefasta experiencia en la caverna, me sentí culpable por haber dejado plantado a mi compañero de trabajo, Carlos. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de la oscuridad, porque en ese momento supe que no estaba solo y que algo me observaba. Di un paso atrás y volví a oír el ruido que resonaba en las paredes de la caverna. Era como escuchar a alguien golpear con las uñas una lata de refresco. Cuando me giré para salir corriendo, una voz de mujer me llamó desde detrás con un suave susurro y me detuvo en seco. «Por favor, quédate, Wes», me suplicó mientras mi linterna empezaba a parpadear de nuevo. Me di la vuelta y apunté en la dirección de la voz, con la esperanza de encontrar su origen a través de los destellos de luz. «No me dejes sola», me suplicó la voz mientras 5 dedos pálidos como sauces salían de los agujeros de la rejilla metálica del suelo, blandiendo largas garras como dagas más negras que la obsidiana. Tintinearon contra la rejilla cuando cada dedo se cerró en torno a ella, y se oyeron más golpecitos. Corrí lo más rápido que pude, tropezando 1 o 2 veces al abrirme paso a tientas por la oscuridad. Cuando llegué a la puerta de la sala de guardias, se oyeron una serie de chirridos metálicos, seguidos del estruendo de algo que aterrizaba en la pasarela. Me detuve frente a la puerta para contemplar si debía intentar ver a la cosa que me perseguía o no, e inmediatamente decidí que no. Abrí la puerta de un empujón y casi me caigo por el umbral antes de cerrarla de golpe y echar el pestillo tras de mí. Empecé a llamar al 911 desde el teléfono del cuarto de seguridad, pero me detuve al darme cuenta de lo disparatada que sonaría mi historia. Frustrada, dejé el teléfono en el auricular y miré intensamente hacia la puerta. Acababa de entrar cuando una voz de mujer joven canturreó desde el otro lado. «Wes, te prometo que no te haré daño. Hace mucho frío aquí fuera. Por favor, déjame entrar. Tengo mucho frío, Wesley». En ese momento se me ocurrió que debería haber salido de la bodega. La puerta del vestíbulo estaba a solo 3 metros por el pasillo. Tenía tanta prisa por poner un muro entre mí y esa cosa que acechaba bajo la pasarela. Abandonar el edificio ni siquiera se me pasó por la cabeza pensar que podría haberme ido a casa, presentar mi carta de dimisión por la mañana y no volver nunca más a Lunarosa. Pero respiré hondo para calmarme. A pesar de lo aterradora que era la idea, sabía que tenía que averiguar con quién o con qué estaba tratando exactamente. Me giré para ver los monitores de las cámaras y se me cayó el estómago. Todos los canales, excepto uno, mostraban estática. Y para empeorar las cosas, cuando intenté repasar las imágenes antiguas, me di cuenta de que había olvidado encender la grabadora de vídeo
Al empezar mi turno, no solo no podía ver las imágenes de antes, sino que no había pruebas en vídeo de qué había manipulado las cámaras. Así que, desesperado por encontrar respuestas, volví a abrir el diario de Héctor y hojeé sus últimas entradas. Lo que leí no solo me aterrorizó, sino que confirmó todo lo que acababa de experimentar. El 15 de junio de 1899, Héctor y sus dos compinches, Ben y Daniel, salían de las cuevas cuando Héctor empujó juguetonamente a Bentley. Esto provocó que se cayera y atravesara la misma pared del túnel por la que habían estado oyendo ruidos el otro día. Rompiendo el protocolo, decidieron investigar la nueva cámara por su cuenta, llevando cada uno su propia linterna. Lo primero que observaron fueron cientos de estalagmitas con forma humana esparcidas por toda la cámara, y en el centro de ellas estaba el pequeño estanque. Ben y Daniel recorrieron el centro de la cámara mientras Héctor observaba las estructuras con forma humana. Cuando llegaron al estanque, encontraron a una mujer desnuda, tendida en su orilla, con la mitad inferior completamente sumergida. Creyendo que estaba muerta, ordenaron a Héctor que fuera a buscar a su supervisor. Cuando se marchaba, oyó la voz de una mujer, seguida de los gritos de Daniel, que venía corriendo hacia él. Le espoleó, confundido por qué Ben y la chica no estaban con él. Daniel estaba solo a un brazo de distancia cuando una mano pálida y llena de garras salió disparada de la oscuridad y agarró a su amigo por el tobillo. Entonces, aterrorizado, Héctor cogió un pico cercano y empezó a picar la abertura de la cueva, provocando el derrumbamiento de 1899. Justo antes de que la abertura quedara completamente enterrada, Héctor afirmó que vio una estalagmita parecida a la figura de Ben en el borde del estanque, sosteniendo aún su linterna encendida, detrás de la que presenció lo que describió como una criatura que tenía cuerpo de mujer de cintura para arriba y cuerpo de demonio de cintura para abajo. Acariciaba a Ben por detrás. Una semana después, regresó al lugar en secreto, justo antes de que lo llevaran al manicomio, y dejó allí su diario como advertencia para quienes estuvieran dispuestos a creerle ahora, sin saber muy bien qué hacer a continuación. Hice lo único que se me ocurrió en aquel momento, sentarme y esperar, y aquellas horas fueron las más largas de mi vida. La criatura me llamaba con voz quejumbrosa, de mujer cada pocos minutos, sonando débil y angustiada al principio, rogándome que la ayudara. Al cabo de una hora más o menos, volvió a intentar un enfoque más seductor, utilizando la misma voz femenina. Gemía mi nombre una y otra vez mientras me tentaba con fantasías sexuales, con las que solo podía soñar si le abría la puerta. Cuando la provocación no funcionaba, se producía un breve silencio antes de que la criatura empezara a gritar y a arremeter contra la puerta de la sala de seguridad. Recuerdo vagamente que me envolví la cabeza con la parte superior del uniforme, con la esperanza de amortiguar la cacofonía de las uñas raspando y los gritos desgarradores que amplificaban las paredes de la caverna circundante. Los ruidos eran tan espantosamente fuertes y dolorosos que en un momento dado me planteé abrir la puerta para que cesaran. Y entonces, sin más, todo quedó en silencio. Con los oídos todavía zumbándome, miré la hora en mi teléfono y me di cuenta de que el equipo de apertura no tardaría en llegar. De mala gana, me levanté de la posición fetal y salí de debajo del mostrador de seguridad para dirigirme a la puerta de metal oxidado que había al otro lado de la sala. Vacilante, apreté la cara contra su superficie fría y rugosa, atenta a cualquier movimiento al otro lado. ¿Hola? Wes, soy yo. La voz de Carlos resonó con fuerza, haciéndome dar un respingo. Me he dejado los cigarrillos en el cuarto de seguridad. Voy a recogerlos enseguida. El picaporte se movió ligeramente al intentar abrir la puerta y luego maldijo en voz baja. Tío, la puerta está cerrada. Me he dejado las llaves en el coche. ¿Puedes abrirme la puerta, por favor? Sí, murmuré. Lo siento, amigo.
Ha sido una noche muy larga. Alcancé la cerradura y me quedé inmóvil. La voz era suya, seguro, pero tenía 2 buenas razones para creer que no era Carlos quien estaba detrás de la puerta. Una, Carlos no fumaba, que yo supiera. Y 2, no tenía coche, cosa que yo sabía porque siempre presumía de ir en bicicleta al trabajo todos los días. Fingí que abría la puerta, y 1 milisegundo después, se oyó un estruendo cuando la criatura intentó atravesar la puerta que creía abierta, volviendo a oír la voz de la mujer de antes. Cacareó maníacamente, y poco a poco, con cada segundo que pasaba, empezó a desvanecerse. Pensando que volvía a las profundidades de la cueva, cogí mis cosas sin dudarlo y aproveché la oportunidad para marcharme. Salí corriendo de la sala de seguridad y subí los escalones de piedra. Atravesé la puerta del vestíbulo principal y salí corriendo por la entrada principal hacia mi coche. Cuando llegué a casa, lo primero que cogí fue la pistola que guardaba en la mesilla de noche, antes de atrincherarme en el dormitorio. Esa misma noche, me despertó el sonido del teléfono. Lo busqué a tientas, pero cuando lo hice, ya había perdido la llamada. Tenía 30 llamadas perdidas, mensajes de voz y 20 mensajes de texto de mi jefa. Supuse que estaría enfadada conmigo. Es decir, me fui sin cerrar y solo puedo imaginar cómo quedó la puerta de seguridad después de que la criatura la manosease durante horas y horas, por no mencionar el gran agujero en el lugar de la cueva. Me imaginé que tenía mucho que explicar cuando la volví a llamar. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Cuando empecé a hablarle de lo que había mencionado, me dijo que todo estaba bien cerrado y no mencionó ni la cueva ni la sala de seguridad. Me preguntó si podía volver a la Rosa Lunar para que la policía me interrogara, y tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para hacerlo, pero hice lo que me pedían. Cuando llegué, me dirigieron a la sala de seguridad donde me esperaba la policía. Me detuve brevemente justo antes de entrar en la sala para observar la puerta, y para mi horror, no tenía ni un solo rasguño. Al entrar, eché un vistazo a las cámaras de seguridad. Todas funcionaban perfectamente y el agujero de la cueva ya no estaba allí. La policía me interrogó durante 1 hora y la mayoría de las preguntas giraron en torno a Carlos. ¿Cuándo le había visto por última vez? ¿Cuál era su actitud? Al parecer, Carlos nunca llegó a casa después de su turno de trabajo. Su mujer pensó que después podría haber ido al bar con unos amigos, pero tras llamar por los alrededores y comprobar que ninguno de ellos le había visto, hizo la llamada a la policía. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más espeluznantes. Las imágenes de seguridad mostraban a Carlos saliendo de la sala de seguridad como de costumbre y volviendo a entrar en la cueva mientras yo no miraba. Luego se dirigió al callejón de los botes y se arrastró por debajo del viejo bote. Pusieron mi informe de audio sobre el intruso. En ese momento, mientras yo salía de la sala de seguridad, un par de rocas cayeron de la cueva a la vista, dejando un pequeño túnel detrás, y Carlos salió de su escondite para investigar el ruido. El vídeo mostraba cómo se arrastraba hasta el pequeño túnel y poco después, este se derrumbaba con él, aún dentro. Me pidieron disculpas por las formalidades, pero necesitaban descartar juego sucio y me dieron el pésame. En cuanto me dieron el visto bueno, me fui sin decir ni una palabra más. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi ordenador y empecé a escribir este mensaje. He tardado casi 1 mes en escribirlo, porque aún no podía creer lo que había pasado. La grabación de aquella noche, la que había encontrado la policía, ni siquiera debería haber existido, ya que me había olvidado de encender la grabadora de vídeo. No sé cómo, pero la criatura debió de manipular la grabación y reparar de algún modo los daños que había causado en la puerta de la sala de seguridad. Sé que parece una locura, pero es la verdad. O al menos eso creo. Quiero decir, yo no podría haber alucinado todo el asunto. Si no me estoy volviendo completamente loco, eso significa que alguna criatura paranormal
anda por ahí secuestrando gente, almacenándola en la cueva y encubriéndolo. Déjame pensarlo un segundo. Había cientos de personas allí. ¿Cuántos años tiene esa cosa? Quiero decir, ¿cuánto tiempo ha estado escondida en esa cueva esperando para matar a algún desafortunado transeúnte? Tengo un montón de preguntas, pero estoy seguro de que no voy a quedarme para encontrar las respuestas y ser etiquetado como un chiflado. O peor, convertido en cecina humana. Presenté mi preaviso de 2 semanas de inmediato y utilicé lo que me quedaba de mis días de trabajo para no tener que volver nunca a ese horrible lugar. Pero eso no cambia el hecho de que mi mente todavía lo hace. Casi todas las noches la oigo llamarme, rogándome que vuelva, como un canto de sirena que suena una y otra vez en mi cabeza. Ahora, si este cuento no fue suficiente para mantenerte alejado, no puedo impedirte físicamente que vayas allí, y les deseo lo mejor. Pero a los que estaban dispuestos a escuchar, por favor, presten atención a mi advertencia y manténganse alejados de la rosa lunar.